La dirigida 3 de hoy día es una dirigida que tiene como temas el R cuadrado. Además, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Además, vamos a tener un pequeño laboratorio que va a ser en Excel y quizás si nos alcanza un poco de tiempo, lo aplicamos en Stat. Empecemos. Entonces, vayamos con la pregunta 1. La pregunta 1 me dice lo siguiente. A partir de la descomposición de la suma de cuadrados, obtenga e interprete el R cuadrado. Esto ya lo vimos en la clase pasada, así que vamos a recordar simplemente la estructura del R cuadrado. Entonces, el R cuadrado es una medida de bondad de ajuste que nos dice más o menos cuán bien nuestro modelo explica el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, si tenemos el siguiente modelo, y igual a beta 1 más beta 2, xy más el error. Si estimamos el modelo y nos sale un r al cuadrado cercano a 1, quiere decir que nuestro x está explicando muy bien nuestro y. Si nos sale un r cuadrado muy pequeño, vamos a decir que el modelo no explica bien, el x no explica bien el y. Es la medida de bondad de ajuste más utilizada y más intuitiva, pero a lo largo de su econometría 1 y 2 van a ver que tiene algunos defectos. Es muy fácil que ese R cuadrado se distorsione ante ciertos eventos. Así que, pero por el momento va a ser la mejor medida que vamos a tener. Entonces el R cuadrado es igual a la sumatoria de cuadrados explicada entre la sumatoria de cuadrados totales. Y también sabemos que la sumatoria de cuadrados totales es igual o se descompone en dos partes, que es la sumatoria de cuadrados explicada más la sumatoria de cuadrados de los recibos. Por tanto, este R cuadrado también se puede escribir como 1 menos sumatoria de cuadrados de los recibos entre la sumatoria de los cuadrados totales. Definamos un poco qué cosas es la sumatoria de cuadrados totales. Dijimos que era la sumatoria de los y minúsculas al cuadrado. ¿Qué es el y minúscula? Le hemos llamado el y en desviaciones respecto a su medio. Entonces, la sumatoria de cada uno de los y's menos la media de los y's, todo eso al cuadrado. ¿Qué era la sumatoria de los cuadrados de los recibos? Era la sumatoria de los errores al cuadrado. Y definimos los errores como la diferencia entre nuestro y o cada uno de nuestros y's menos el y estimado al cuadrado. Eso quiere decir que tenemos un y que observamos, que es este y que el modelo nos dice que debería ser así según los parámetros beta 1 y beta 2 estimados. Si resulta que nuestro modelo está muy bien explicado, va a resultar que lo observado, que es esto, y lo estimado va a ser igual. Entonces, esta diferencia debería ser 0. Entonces, si esa diferencia es 0, nuestro R cuadrado debería ser 1 menos 0 entre suma de cuadrados totales. Es igual a 1. Es decir, si el modelo explica perfectamente, el R debería ser 1. Entonces, simplemente eso para que lo sepan. Y la suma de cuadrados explicada es nuestro beta, 2 al cuadrado, multiplicado por la sumatoria de nuestros x
minúsculas al cuadrado. Y el y minúscula era la discrepancia entre el x, o cada uno de los x, con el x, con la media de x al cuadrado. ¿Qué más podemos hablar acá? Ok, entonces voy a traer eso acá un rato. Esa expresión que he puesto ahí puede ser escrita también como lo siguiente. Bueno, dejémoslo un rato acá y acá voy a poner otra cosa. Recuerden que es la varianza de y. Perdón, la varianza de y. La varianza de y me dice que es el esperado de la diferencia entre los y's no escribámoslo así. Esperemos un toque. La varianza es la sumatoria, perdón, la varianza de y es igual a la sumatoria de los y's menos el esperado de y, que es este y, todo al cuadrado, entre n. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la suma de cuadrados totales nos da información parecida a la varianza de y. Y de forma equivalente, la sumatoria de cuadrados explicada nos da información parecida a la varianza de y, pero multiplicada por el beta. Entonces, eso, ¿por qué se los menciono? Porque en algunos libros van a encontrar que el r cuadrado también se define como el porcentaje de la varianza de y que es explicada por la varianza de x. Entonces es otra forma de interpretar el r cuadrado, que en algunos libros van a encontrar. Entonces, dicho eso, pasamos a la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice lo siguiente. Si el modelo que estamos utilizando, que es y es igual a beta 1 más beta 2, xy más y, y nos dice que los datos son transformados de manera que y asterisco es igual a m, que es una constante, más q, que también es una constante, multiplicado por el y. Y x asterisco es igual a c más d, c y d son constantes, y acá multiplicado por x. Y nos dice, demuestre que el r cuadrado no cambie. Entonces, hagamos lo siguiente. Tenemos en realidad dos modelos. Un modelo sin transformar, que es este. Y tenemos un modelo transformado, que es este. Y como está transformado, le vamos a poner a todo asterisco. Beta asterisco, x asterisco, u asterisco. Para cada uno de esos modelos va a haber un r cuadrado. Entonces, la idea es comprobar que el r cuadrado es el mismo para ambos. Acá el r cuadrado, como ya dijimos, va a ser 1 menos la sumatoria de cuadrados residuales entre sumatoria de cuadrados totales. ¿Qué más? Bueno, sabemos esto, ¿no? Sabemos que
toda esa información es válida para ese modelo. ¿Qué más? Sabemos que el beta, cuando aplicamos MCO, el beta 1 estimado y el beta 2 estimado van a ser de la siguiente forma. El beta 2 va a ser la sumatoria de xi menos x promedio por y menos y promedio entre la sumatoria del cuadrado de xi menos x promedio. Y el beta 1 va a ser simplemente y promedio menos beta 2 estimado por x promedio. Entonces, todo esto es lo que ustedes han hallado por MCO en clase. Ahora vayamos al segundo modelo, el que es transformado. Si quiero hallar el R cuadrado, que le voy a llamar asterisco, porque es el modelo transformado, necesito la suma de cuadrados de los residuos, pero del modelo transformado, por eso asterisco, entre la suma de cuadrados totales, asterisco, porque estamos hablando del modelo transformado. Además de eso, también tengo que hallar los betas, ¿no? Entonces el beta, no, hagamos esto. Entonces la suma de cuadrados totales, en este caso, también va a ser la sumatoria de los x menos los y promedios al cuadrado. Sumatoria de cuadrados residuales es igual a sumatoria todo lo mismo, pero con asteriscos. Acá el beta, que ahora es un beta asterisco al cuadrado, por xi menos x promedio. Por tanto, nuestro beta 1 asterisco sería todo esto, todo con asteriscos. Y nuestro beta asterisco al cuadrado 2 y ahora reemplacemos simplemente. ¿Qué es lo que necesito primero? La suma de cuadrados totales. Entonces agarro la suma de cuadrados totales. Necesito esto. Entonces reemplazo. Suma de cuadrados totales es igual a sumatoria xi asterisco. ¿Qué es? Xi asterisco es esto. Es c más d xi. C más d xi. Menos la media del y asterisco. ¿Cuál es la media del y asterisco? Vuelvo acá y acá puedo decir lo siguiente. Si esta ecuación que estoy marcando ahorita es válida para todo y para todo x, perdón, para todo y, también va a ser válida para todos los promedios. Entonces acá sería y asterisco promedio es igual a m más q y media de y. Y acá igual, si para todos los x asterisco y x sin asterisco es válida esta expresión, también va a ser válida para las medias de x asterisco y de x sin asterisco. Entonces acá ya tengo cuál es x media asterisco y cuál es x media asterisco. Eso reemplazo acá, tendría lo siguiente.
Esto es Y. Y Y es M, ¿no? Sería M más QY menos MQY medios al cuadrado. Se van los M's, quedaría sumatoria de Q multiplicado por esta discrepancia, esa diferencia. El Q, como es una constante, puede salir y está elevado al cuadrado. Y acá tendríamos sumatoria de Y menos Y, todo eso al cuadrado. Y resulta que esta sumatoria ya es conocida. ¿Dónde está esa? Está acá. Entonces, la sumatoria de cuadrados totales asterisco es igual a Q al cuadrado, sumatoria de cuadrados totales sin asterisco. O sea, ya tengo, ya conseguí cuál es la suma de cuadrados totales asteriscos. ¿Qué más necesito? Necesito la suma de cuadrados explicada. Entonces, voy a la siguiente página. Y ahora quiero la suma de cuadrados explicada asterisco. Que era igual al cuadrado del beta 2 por la sumatoria de la diferencia entre los X con el Y en la media al cuadrado. Todo en asterisco. Opero eso. X y asterisco, según el enunciado del problema, es C más DXY. Y X media del asterisco es C menos D, bueno, C más D promedio. Todo eso al cuadrado. En esa expresión se van los Cs y queda simplemente D XY menos todo esto. El D puede salir de la sumatoria porque es una constante y me queda esto. Y esta expresión que estoy marcando en un círculo resulta que ya es algo conocido. Está acá. Pero en este caso está multiplicado por el beta asterisco al cuadrado. Y acá en el azul está simplemente por el beta 2 al cuadrado, pero sin asterisco. Entonces, pongo un rato en pausa esto. Y tengo que ver qué relación hay entre beta asterisco al cuadrado y beta sin asterisco al cuadrado. Los pongo en pausa un rato ahí y voy a ver qué cosa es el beta al cuadrado asterisco. Bueno, el beta asterisco ya la tengo acá. ¿Y qué puedo hacer ahí? Reemplazar, ¿no? Entonces acá tengo sumatoria X y asterisco por el enunciado es igual a C más DXY. El X medio de X, el X asterisco medio es C más DX media. Todo esto es asterisco, por si acaso. Todo esto es asterisco. El Y asterisco es M más Q por Y. Y lo que sigue en promedio es esto. Lo mismo hago en el denominador. Reemplazo esos valores. X asterisco es C más D XY menos C menos DXY.
en la media. Se va acá el C, se va el M, se va el C, y me queda lo siguiente. Me queda sumatoria de D por XI menos X promedio por Q por YI menos Y promedio entre sumatoria de D al cuadrado por XI menos X promedio, todo eso al cuadrado. Eso es igual a, puedo sacar el Q y el D, sumatoria de XI menos X medios, YI menos Y medios, entre, saco el D cuadrado, y me queda sumatoria, todo esto. Se va el D acá, se va un D acá abajo. Me queda que eso es Q entre D por sumatoria de XI menos X todo esto, YI menos todo esto. Y resulta que lo que estoy poniendo ahorita en el rectángulo verde ya es algo conocido. ¿Qué es eso? Es exactamente esto. Es el beta 2, pero sin asterisco. Entonces, beta no sé por qué le puse. Beta 2 asterisco es igual Q entre D por beta 2 sin asterisco. Eso puedo reemplazarlo acá. Y vayamos y hagamos eso. Reemplazando me sale suma de cuadrados explicada, asterisco, es igual a Q entre D por beta 2 al cuadrado por D al cuadrado, sumatoria de la discrepancia entre X y con su media al cuadrado. Acá sería Q al cuadrado entre D al cuadrado, beta 2 al cuadrado, D al cuadrado, sumatoria de XY menos X, todo esto. Se va. Tendríamos Q al cuadrado por beta 2 al cuadrado por sumatoria de XY menos X, todo esto. Y resulta que lo que estoy marcando en verde ya es algo que conocíamos del modelo sin transformar. Regreso y es exactamente todo esto. O sea, es la suma de cuadrados explicada, pero el modelo es sin transformar. Entonces, la suma de cuadrados explicada asterisco es igual a Q al cuadrado de la suma de cuadrados explicada, pero el modelo sin transformar. Si ya tengo la suma de cuadrados explicada, asterisco, y ya tengo la suma de cuadrados totales, asterisco, ya sé cuál es el R al cuadrado. Asterisco. Sería asterisco. Yo sé que la suma de cuadrados explicada, asterisco, es Q al cuadrado, sumatoria de cuadrados explicada del modelo sin transformar, y la suma de cuadrados totales, según lo que hay acá, es Q al cuadrado, la sumatoria de cuadrados totales del modelo sin explicar. Se van los Q's, es suma de cuadrados explicada, suma de cuadrados totales, que como está sin asterisco, es equivalente al R cuadrado sin asterisco. Entonces, el R al cuadrado asterisco es igual al R cuadrado sin asterisco. Con eso comprobamos que el R cuadrado no cambia cuando nuestros X y nuestros Y tienen transformaciones lineales. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa si yo meto mi variable en, supongamos, soles o centavos, va a ser lo mismo. Supongamos que nuestro Y es el peso del niño al nacer. El Y puede ser expresado en gramos, en kilogramos. Entonces, no importa si lo pongo en gramos o en kilogramos, no importa si pongo la talla en centímetros
o en metros, como es una transformación lineal, el R cuadrado va a ser el mismo siempre. Entonces, no importa en qué medida lo pongamos, si nos da la misma información, va a dar el mismo R al cuadrado. ¿Tienen preguntas, chicos, así? Entonces pasemos a la pregunta 3. La pregunta 3 me dice lo siguiente. En el modelo de regresión lineal bivariado, que es el que estamos utilizando hasta el momento, se sabe que el R al cuadrado es 0.08, que la varianza muestral es 9.8 y que la cantidad de observaciones es 100. Y nos piden calcular la suma de cuadrados explicada y la suma de cuadrados totales. Nos resolvamos. Por definición, la varianza poblacional es igual a la sumatoria de todos los errores al cuadrado entre n-2. Seguro en clase ya vieron por qué es entre n-2. La intuición detrás de eso es más o menos lo siguiente. Cuando yo tengo la varianza de una variable, supongamos z, lo que estoy haciendo es, si yo tengo esta distribución, que es una normal, supongamos, y que tiene esta media, lo que estoy diciendo con la varianza es dar información de cuán dispersos están las variables, es decir, qué cantidad de valores están en las colas. Si hay un montón de valores en las colas, es decir, valores extremos que están muy lejos de la media, la varianza va a ser grande. Si todos los valores están muy pegados a la media, la varianza va a ser chiquita. Eso es la varianza. Sin embargo, cuando yo no tengo la población, no puedo saber la varianza exacta para la población. Lo que tengo es una varianza muestral. Vamos a poner acá varianza muestral. Voy a poner azul. Esta sería la muestral. Y cuando yo tengo una varianza muestral, cuando yo tengo una muestra, solamente tengo algunas observaciones de la población. Y esas observaciones son aleatorias. Es decir, puede que tenga, estos puntos son observaciones, puntos alejados de la media o puntos que estén cerca de la media. Pero resulta que como la mayoría de observaciones están en la media y hay pocos valores extremos, lo más probable es que mi muestra esté compuesta por más valores cercanos a la media y pocos valores cercanos a las colas. Muy pocos valores de las colas. Entonces, mi varianza muestral siempre va a ser menor a mi varianza poblacional de Z. Porque cuando tengo una muestra, lo más probable es que saque valores que estén muy cerca de la media y no estén en las colas. Para eso, para corregir eso, que la varianza muestral siempre es menor a la varianza poblacional o tiende a ser siempre menor, se le quita grados de libertad. Le quita grados de libertad dividiéndole entre n-1 o n-2. Es una forma de corregir ese error en las varianzas. Entonces, en este caso, el profesor en su libro y en el curso
propone que debería ser n-2. Por eso utilizamos la varianza dividida entre n-2. O la suma de errores entre n-2. Entonces, eso sería, bueno, dicho eso, no conocemos, eso solamente era una nota al pie de página para que sepamos más o menos por qué se divide entre n-2. Sabemos que n es 100 menos 2, 98, y por dato todo eso es 9.8. Entonces, despejando, la sumatoria de los errores es 9.8 por 98, que sería 960.40. Ya tengo este dato, pero resulta que esto sé que es la suma de cuadrados de los recibos, ¿no? Suma de cuadrados de los recibos. Por otro lado, sé que el R cuadrado es la suma de cuadrados explicada menos, perdón, entre la suma de cuadrados totales, que es equivalente a 1 menos la suma de cuadrados de los recibos entre la suma de cuadrados totales. Y eso es igual, según dato, a 0.08. Pero ya sé cuál es la suma de cuadrados de los recibos, que es 960.4 entre sumatoria de cuadrados totales es igual a 0.08. Tiene una Despejo. consulta, me perdí. No sé por qué pusiste en n-2 igual a 98. ¿Podrías volverlo a explicar? Es que en Eh, n100 ya. Perdón. sí, ya, genial. Entonces, despejamos la suma de cuadrados totales acá y tendríamos que es 1043.903. Ya tengo lo que me pedían acá y ahora solamente me falta saber cuál es la suma de cuadrados explicada. Por definición, sé que la suma de cuadrados totales se descompone en la suma de cuadrados explicada más la suma de cuadrados de los recibos. Ya sé cuál es la suma de cuadrados totales. No sé cuál es la suma de cuadrados explicadas. Y ya sé cuál es la suma de cuadrados de los recibos. Despejo. Y la suma de cuadrados explicada es igual a 83.503. Entonces, con eso ya tengo todo lo que me piden. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? El siguiente tema es intervalos de confianza y prueba de hipótesis. En la clase pasada les dije que cuando nosotros estimábamos el beta, lo que estábamos haciendo es aproximarnos al verdadero valor de beta de cualquier beta. Si teníamos un beta, para llegar a ese beta, sea el beta 1 o el 2, necesitábamos toda la población. Pero como nunca vamos a tener toda la población, lo que hacemos es estimar ese beta o aproximarlo con un beta sombrerito, que es en base a la muestra. Pero resulta que la muestra cambia. La muestra depende de cómo hayamos tomado la muestra. Entonces, tenemos una muestra gigante. A veces la muestra que tenemos solamente tiene una parte. Puede venir otro investigador y tiene una muestra más grande. A veces otro saca una muestra por acá. Entonces, como hay infinidad de formas, o hay un montón de formas de sacar la muestra, ese beta sombrerito es distinto para cada muestra. Entonces, este beta sin sombrerito es un número fijo. Es un número real, fijo. Nunca lo vamos a poder conocer porque no tenemos la población. Y este beta sombrerito depende de qué muestra tomemos. Y como depende de qué muestra tomemos y las muestras cambian, este beta sombrerito cambia. Pero la idea es de que este beta sombrerito esté muy cerca al beta real.
Pero como no podemos saber con precisión si este beta sombrerito es igual al beta real, lo que podemos decir es que con algún porcentaje de confianza podemos estar seguros estadísticamente que es así. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. La pregunta 4 nos dice lo siguiente. Se tiene el sistema de modelos bivariado, SS, donde Y es la demanda de alimentos, X el ingreso disponible, y se sabe además que la sumatoria de la multiplicación de los X y los Y es 1973.67, la sumatoria de los Y al cuadrado es igual a 1813.53, el Y promedio es igual a 8.765, la sumatoria de los X al cuadrado es 2165.18, el promedio de X es 9.56 y la cantidad de observaciones es 20. Además de eso, recordemos lo siguiente. Cuando hallamos por mínimos cuadrados ordinarios, nuestro beta 1 va a ser igual al Y promedio menos el beta 2 por el X promedio, y el beta 2 va a ser la sumatoria de la multiplicación de los X menos n veces el promedio de X por el promedio de Y entre la sumatoria del cuadrado de los X menos n veces el promedio de X al cuadrado. Pues con esa información ya puedo hallar mi beta 1 y mi beta 2. Simplemente reemplazo, ¿no? Entonces tengo beta 2 acá. Acá está beta 2. Por dato ya sé que la sumatoria de la multiplicación de X y Y es todo esto. El N es 20. El X promedio es 9.56. El Y promedio es 8.765. La sumatoria de los X al cuadrado es 2165.18. El N es 20. El X promedio es 9.56, todo eso al cuadrado. Y simplemente opero. Me va a salir 0.88, que es mi beta 2 estimado. Eso lo llevo acá. Y tengo mi beta 1, es mi Y promedio, que es 8.765, menos 0.88 por X promedio, 9.56. Entonces mi beta 1 estimado es igual a 0.32. Con eso completo lo que me piden en la parte A. En la parte B me dice halle el R cuadrado. Entonces el R cuadrado, como ya recordamos, es la sumatoria de cuadrados explicada entre la sumatoria de cuadrados totales. Entonces necesito hallar la sumatoria de cuadrados explicada y la sumatoria de cuadrados totales. Empecemos por la sumatoria de cuadrados totales. Por definición es la sumatoria del cuadrado de los y en diferencias, y minúscula al cuadrado. Y eso es igual a cada uno de los y menos la media de los y al cuadrado. Si aplico ese cuadrado, tendría lo siguiente. El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
La sumatoria puedo meterlo en el paréntesis para cada uno de los términos. Sería sumatoria de los y al cuadrado. El 2 es una constante. Y promedio es una constante. Pueden salir. Y acá tengo sumatoria de y. Más y promedio al cuadrado. Pero resulta que y promedio es una constante. Si esa constante lo sumo n veces, porque tengo n observaciones, tendría n veces y promedio al cuadrado. Tengo el dato de cuánto es la sumatoria de los y al cuadrado, que es 1813.53. Sé que el y promedio es 8.765. Y la sumatoria de y no lo tengo, pero sé que la sumatoria de y es igual a n veces el y promedio, ¿no? Entonces, n veces 20 por y promedio, que es 8.765. Más n veces, que es 20, por y promedio, que es 8.765 al cuadrado. Y eso me va a dar 277.03. Como se fue el internet un toque. Ahora sí me escucho, ¿no? Sí. Ya. Entonces nos quedamos en lo siguiente. Reemplazando esos datos, ya tengo mi suma de cuadrados totales. Ahora paso a la suma de cuadrados explicada, que por definición es mi beta 2 al cuadrado por la sumatoria del cuadrado de mis x en desviaciones. Entonces, beta al cuadrado por la sumatoria, mi x minúscula es igual a y mayúscula menos y promedio al cuadrado. Hago lo mismo, que es aplicar ese cuadrado. Tendría el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. Perdón, esto es x, ¿no? Eso no es y, esto es x. Esto es x. Primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Menos. Más el segundo al cuadrado. Meto la sumatoria, sería sumatoria al cuadrado de los x, menos el 2 sale porque es una constante, el x sale porque es una constante, el x promedio sale porque es una constante, y solamente me queda sumatoria de x, menos la sumatoria de x promedio al cuadrado, pero como x promedio es una constante, sale, y son n veces esa expresión. Y hace el valor de beta al cuadrado, ya lo hallé en la parte A, era 0.88 al cuadrado. Ya sé cuál es la sumatoria de x al cuadrado, me lo dan en el dato, es 2165.18 menos 2 veces x promedio, que por dato es 9.56. La sumatoria de x y no me lo dan, pero sé que es n veces x.
Entonces sería 20 veces x, que es 9.56, más n veces, que es 20, por x, 9.56 al cuadrado. Operando todo eso me va a salir 261.21. Entonces ya tengo la sumatoria de cuadrados explicada y la sumatoria de cuadrados totales. Ya puedo sacar mi R cuadrado. Sumatoria de cuadrados explicadas es 261.21 y mi suma de cuadrados totales es 277.03. Y eso me va a salir 0.90 y un poco. Espérenme. Sería 261.21 entre 277.03, 0.943 más o menos. Con eso terminó esta pregunta. Bueno, esa parte B, ¿no? Luego pasamos a las... Hasta ahí preguntas, chicos. La parte C me dice lo siguiente: calcule los intervalos de confianza al 95% para ambos parámetros. Como ya les mencioné, este beta sombrerito se aproxima a nuestro beta real y lo único que podemos decir es que con cierto grado de confianza está dentro de un intervalo. Es decir, si yo tengo acá una recta donde pongo acá a mi beta real, cuando yo estime mis betas con las muestras, me va a salir un beta sombrerito acá, otro beta sombrerito acá, otro por acá. A veces va a salir uno bien lejos, porque seguro la muestra está mal, o por casualidades del azar he sacado solamente valores extremos y me da unos betas bien lejanos a la media. Pero usualmente me van a salir betas muy cercanos al beta real. Lo que estoy haciendo con los intervalos de confianza es agarrar un límite inferior y un límite superior, de modo que estoy diciendo que en este límite, que en este grupo o en ese conjunto, el 95% de las veces mi beta sí está dentro de ese intervalo. Yo no puedo decir que mi beta es igual al beta sombrerito, pero sí puedo decir que el 95% de las veces mi beta real sí está dentro de todo ese conjunto. Pues para eso sirven los intervalos. Entonces lo que vamos a hallar ahora es exactamente ese límite inferior y ese límite superior para decir que hay 95% de confianza de que el beta rojito, que el beta sin sombrero esté ahí. ¿Se puede hacer con más confianza, con más porcentaje de confianza? Sí. Lo usual en ciencias sociales es 95% de confianza, pero en otras carreras se utiliza otro grado de confianza. En algunos se utilizan 90 grados de confianza, en otros 99 grados de confianza, dependiendo de qué área del conocimiento sea. Pero en ciencias sociales y casi en todas las ciencias se utiliza el 95% de confianza. Entonces vayamos a esa pregunta C. Entonces decimos que nuestro beta
2 sombrerito, como es una variable aleatoria, varía según la muestra, va a estar distribuida normalmente con una media beta 2, es decir, que en promedio vamos a sacar el valor real de beta 2, y con una varianza compuesta por esa varianza poblacional entre la sumatoria de los x en diferencias al cuadrado. Esta expresión es de teoría, no la vamos a demostrar en las dirigidas. Dicho eso, vamos a plantear lo siguiente. Esta expresión que voy a poner acá nos dice lo siguiente. Yo tengo un beta 2, que es el valor real. Ese valor real quiero que con probabilidad de 95%, es decir, el 95% de las veces, quiero que esté dentro de un intervalo inferior, de un límite inferior y un límite superior. Entonces, esto me dice, el beta 2 está dentro de esos límites con una probabilidad del 95%. ¿Cómo expreso esos límites inferiores y superiores? De la siguiente forma. El límite inferior se expresa como el beta que yo he hallado, es decir, el beta sombrerito, menos el valor t en mi tabla t-student, de 1 menos alfa entre 2, con n menos 2 grados de libertad, multiplicado por toda esta varianza que está compuesta por la raíz de toda esa varianza, que está compuesta por esta varianza poblacional entre la sumatoria de los x en desviaciones. Sin embargo, esa varianza no se puede conocer porque es una varianza poblacional. Como no se puede conocer, yo me puedo aproximar con una varianza muestral. Y la varianza muestral se escribe como S al cuadrado. Entonces, en lugar de esa varianza poblacional, pongo el S al cuadrado. Y el límite superior va a ser lo mismo, pero con una suma. Más el t, el valor t, 1 menos alfa 2, con n menos grados, menos n menos 2 grados de libertad, por esta varianza. Todo eso, 95%. ¿Y cuál es el valor de ese alfa? Resulta que vamos a utilizar una distribución t de student de 2 colas. Entonces, cualquier distribución que es así, como son 2 colas, queremos que esto sea el 95%. Todo el área tiene que ser el 100%. Entonces, a este lado va a ser 2.5% y a este lado 2.5%. Entonces, el alfa va a ser 0.05. Entonces, 0.05, que es el alfa, más 0.95 es 1, ¿no? 100%. Entonces, por eso es que divido entre 2. Este alfa entre 2 lo estoy dividiendo porque mi distribución tiene 2 colas. Entonces, ¿qué necesito ahora? Necesito saber mi beta estimado 2, que ya lo conozco, ya lo hay en la parte A. Necesito saber este valor t. Necesito saber esta varianza muestral. Necesito saber esta sumatoria. Entonces, hallemos esos valores.
Entonces empezamos escribiendo acá qué es beta 2. Beta 2 lo hallé y acá era 0.88. Mi valor T, 1 menos alfa 2 con n menos 2 grados de libertad. Ya dije que mi alfa es 0.05, por tanto acá sería T 1 menos 0.5 entre 2, que sería 0.975, con n menos 2, n es 100, ¿no? No, 20. Entonces, con 18 grados de libertad. Entonces agarro mi tablita T-Student, que está en el libro del profesor o en internet. A ver, vamos a ver si encontramos acá una tabla T-Student. Acá está. Entonces tengo mi tabla T-Student. Uy. Acá está. T-Student con 2 colas. ¿Está ahí bien? Busco 18 acá. No sé si pueden ver. En la primera columna busco 18, que son los grados de libertad. Y busco mi valor ahí de 0. Esta tabla, ¿dónde está? 2. Entonces, mi alfa es 0.05. Acá la ven. 0.05. Y mis grados de libertad 18. Ahí está 2.101. Entonces, ese es el valor de T. 2.101. ¿Qué más me falta? Me falta el S al cuadrado, que es la varianza. Por definición, sé que mi varianza es la sumatoria de cuadrados de los recibos entre n-2. Eso ya lo vimos hace un rato. La sumatoria de cuadrados de los recibos es la sumatoria de los cuadrados totales menos la sumatoria de los cuadrados explicadas entre n-2. Ya hallé mi sumatoria de cuadrados totales acá y mi sumatoria de cuadrados explicadas. Todo eso va a salir 0.88. A ver, suma de cuadrados totales es 277.03 menos 261.21 entre 18. Entonces me sale 277.03 menos 261.21 entre 18. Sí, 0.88. Luego necesito saber la sumatoria del cuadrado de los x en desviaciones, que es la sumatoria de los x mayúsculas menos x medios al cuadrado. Opero ese cuadrado, que sería x al cuadrado menos el doble de x por x promedio más x promedio al cuadrado. Hago entrar a la sumatoria. Tendría esto. Creo que inclusive ya lo hallamos hace un rato. Entonces, esos datos ya los tengo. Es 337.31. Ustedes lo comprueban. Entonces, lo que quiero buscar es esto, ¿no? Es al cuadrado entre sumatoria de x y al cuadrado. No sería s al cuadrado es 0.88 entre 337.31 y eso me va a dar
0.05. Entonces ya tengo todos los valores para reemplazar acá. Entonces ahí que beta es 0.88, ahí que ese valor de t es 2.101, esa raíz es 0.05, y el otro lado también, pero con el signo más. Opero y me sale 0.75, 0.99. ¿Qué me quiere decir esa expresión? Me quiere decir que si yo hago 100 estimaciones con 100 muestras distintas, el 95% de las veces mi beta al cuadrado, pero mi beta 2 va a estar entre esos dos intervalos, entre 0.75 y 0.99. Ustedes dirán, ¿y ese beta por casualidad, bueno, el 0 está dentro de ese intervalo? No, no. Si el 0 no está dentro de ese intervalo, quiere decir que con 95% de confianza puedo decir que el beta es distinto a 0. ¿Por qué? Entonces, si es así, puedo decir que mi beta sí es significativo. Que mi beta o que mi X sí tiene efecto sobre mi Y. Para formalizar eso, o lo que acabo de decir, existe la prueba de hipótesis. Entonces, la prueba de hipótesis es exactamente para formalizar eso. Entonces, eso vamos a verlo en un rato, por ahora todavía no. Entonces, todo este proceso que he hecho es para saber los intervalos de confianza del beta 2. Ahora me faltaría para hacer el intervalo de confianza, pero del beta 1. Hagamos eso. Entonces, acá para el beta 1. El beta 1, similar al beta 2, también se distribuye normalmente con una media beta 1, pero la real, no la estimada, y con una varianza equivalente a esta varianza poblacional multiplicado por 1 entre n más el x mayúscula promedio al cuadrado entre la sumatoria de los x al cuadrado, pero en desviaciones. Entonces hago lo mismo. Digo que con probabilidad del 95%, quiero que mi beta real, mi beta 1, esté entre un límite inferior y un límite superior. ¿Cómo se expresan esos límites inferior y superior? El inferior como el beta que he estimado, que es el beta 1, menos el valor de t con n-2 grados de libertad por la raíz de toda esta varianza que he tenido acá. Sería s al cuadrado, 1 entre n. Ojo que estoy poniendo s porque la varianza que tengo arriba es poblacional y no la puedo conocer, por tanto, solamente me la puedo aproximar con la muestral. Pues tengo eso. Y el límite superior es básicamente lo mismo, pero con signo positivo acá. n-2, sumatoria. ¿Qué necesito ahí? Necesito saber mi beta 1, que ya lo hallé, era
beta 1 es 0.32. Necesito saber mi valor de t. Ya lo hallé en el ejercicio anterior, que era 2.101. Necesito saber la desviación. Necesito saber el s al cuadrado, que ya lo hallé también hace un rato. ¿Qué más? Hallé que el s al cuadrado era 0.88 en el ejercicio anterior. ¿Me escucha, chicos? Sí, ahora sí. Se me fue la batería. Denme un par de minutos mientras cargo un poquito y prende la tablet, el iPad. Pues para ir avanzando un poco, mientras espero que cargue el iPad. También tenemos hoy día parte de laboratorio, así que pueden estar leyendo lo que viene del laboratorio. Dice lo siguiente. De acuerdo con un grupo de economistas, especialistas en economía laboral, uno de los determinantes más importantes del salario son los años de escolaridad. En la siguiente tabla se muestra el salario por hora en dólares percibido por un grupo de 10 trabajadores en la industria manufacturera, según años de escolaridad. Ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 observaciones. Nos piden encontrar el beta 1, el beta 2, nos piden comprobar si la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados explicada más la suma de cuadrados de los recibos. Nos piden hallar el R cuadrado, nos piden hallar el intervalo de confianza para el beta 2, nos piden realizar la prueba de significancia al 5%, luego interpretar y finalmente replicar en Stata todo lo aprendido. Entonces, déjenme compartir pantalla. Lo primero que quiero recordar ahí es que la parte A y la parte B ya la hicimos la clase anterior con laboratorio de Excel y lo hicimos de la siguiente forma. Dijimos que el beta 2, sombrerito, es igual a la sumatoria de la multiplicación de los x y los y en desviaciones entre la sumatoria de los x al cuadrado en desviaciones y que el beta 1 es igual al promedio de y menos el beta 2 multiplicado por el x promedio. Entonces, con eso ya podemos, con esa intuición de que así se forman los betas, vamos a hallar en el Excel. Entonces pueden estar abriendo un Excel y copiar los datos ahí. Pueden copiar los datos del Excel. Y podemos ir avanzando un poco ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesito primero? Lo que necesito primero es saber mi x minúscula, ¿no?
Mi x minúscula es la diferencia entre el x y mi x promedio. Pues acá puedo sacar el promedio. Promedio de los x. Y acá el promedio de los y. 10.5 es el promedio de los x. 7.474 es el promedio de los y. Mi x minúscula es la diferencia entre x, que en ese caso 6, menos el x promedio, que es 10.5. Entonces acá tengo todos mis x minúsculas. Voy a poner el promedio. Y acá voy a poner la sumatoria. Entonces, la sumatoria de todos mis x minúsculas es esta. Luego, yo mi y minúscula, que sería este y, menos el promedio de los y, sería 7.474. La parte superior de mi beta al cuadrado, para hallar mi beta al cuadrado, la parte superior es la multiplicación de Sx mayúscula y Sx minúscula. Pues acá multiplico este x por este y. Tengo esto. Y la sumatoria sería 51.37. Entonces, ese 51.37 es la parte superior que estoy resaltando en amarillo en el work. Luego, mi x al cuadrado en minúscula, mi x minúscula al cuadrado, sería esto por eso mismo. Y esta sería la sumatoria de todos los x al cuadrado. Entonces, con eso ya tengo beta 2, ¿no? Beta 2 es igual a 51.37 entre 82.5. Ese sería mi beta 2. Mi beta 1 es mi y promedio, que sería 7.474, menos mi beta 2, que acabo de hallarlo, por mi x promedio, que es 10.5. Y hasta ahí tengo mi beta 1 y mi beta 2. Con eso ya encontré mi beta 1 y beta 2. Ahora vamos por la parte B. En la parte B me está pidiendo la suma de cuadrados totales. Suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados explicada y la suma de cuadrados de los residuos. Empecemos con la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados totales dijimos que era la sumatoria de los 10, del cuadrado de los 10 en discrepancias, ¿no? Eso es igual a esto. La suma de cuadrados explicada, dijimos que era el beta 2 al cuadrado más, por la sumatoria de los 10 al cuadrado de los x al cuadrado, perdón. Acá falta el y al cuadrado. Y minúscula al cuadrado. Es igual a esto por eso mismo. Y a todo esto.
Sumatoria. Ok, esa suma de cuadrados totales es este. El que es al cuadrado. Y mi suma de cuadrados residuales era igual a la diferencia, o al cuadrado, voy a poner esto al cuadrado, de la diferencia entre mi y estimado, y mayúscula estimado, y mi y observado. ¿Tengo mi y observado? Sí. Pero no tengo mi y estimado. Mi y estimado es mi beta 1 más mi beta 2 multiplicado por el x. Este es beta 1, beta 2. La diferencia de esos, bueno, esto al cuadrado, la diferencia del y estimado menos el y observado, que es este. Todo eso al cuadrado es esto. Y la sumatoria es este 6, esa sería mi suma de cuadrados de los residuos. Entonces, ¿se cumple? Sí, ¿no? 31.98 más 6.19 es exactamente 38.18. Hasta ahí hemos hecho la parte B. Está bien. Ahora regresemos a la pizarra para completar el ejercicio de una vez. Ahora sí, completamos los ejercicios. Ok, entonces nos quedamos acá. ¿Qué más faltaba? Faltaba hallar, ya tenemos el S, nos falta hallar el X al cuadrado. Bueno, el X al cuadrado ya no lo están por dato, así que buscamos eso en el enunciado. Entonces, X promedio al cuadrado es igual a 9.56 al cuadrado. La sumatoria de X minúscula al cuadrado es igual a, ya lo hemos hallado hace un rato, que era 337.31. Entonces, en específico, lo que nos piden es hallar esta raíz del S al cuadrado, 1 entre n más x al cuadrado, entre sumatoria de los x al cuadrado minúsculas, que sería igual a la raíz
de 0.88 por 1 entre 20 más 300 más 9.56 al cuadrado entre 337.31. Entonces todo eso me va a salir 0.53. Entonces teniendo todos los datos, lo único que me queda es reemplazar acá. El beta que he hallado es 0.32. El valor de t que he hallado es 2.101. Toda esa raíz es 0.53. La misma expresión, pero con signo positivo acá, es en el otro límite. Operando va a salir que es menos 0.79 beta 1, 1.43 es igual a 0.95. Entonces, del 100% de veces que hago esta estimación, tengo 100 muestras, resulta que, que al menos el 95% de las veces el beta real está dentro de ese intervalo compuesto desde menos 0.79 hasta 1.43. ¿El 0 está incluido en ese intervalo? Sí, ¿no? El 0 está por ahí. Entonces, es posible de que nuestro beta 1 sea 0. Si es 0, quiere decir que no existe el beta, ¿no? Entonces, estadísticamente, al parecer, este beta no es distinto a 0. Es decir, no habría este beta 1, no habría el coeficiente beta 1. Entonces, para estar más seguros de ello, lo que se hace es aplicar nuestros tests de hipótesis. Entonces, eso es exactamente lo que nos piden en la parte D. Nos dice lo siguiente. Pruebe la hipótesis nula, H0, que es la hipótesis nula, que beta 2 es igual a 0. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Lo contrario, ¿no? Que beta 2 sea distinto a 0. Si estamos buscando nuestra estimación que sea buena, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula? Rechazarla, ¿no? Porque si estamos haciendo la regresión es porque creemos que el X sí afecta al Y. Y para que el X sí afecte al Y, el beta 2 debería ser distinto a 0. Debe ser positivo o negativo, pero distinto a 0. Entonces, lo ideal sería que rechacemos esa hipótesis nula. ¿Cómo se hace este proceso? De la siguiente forma. Tenemos que comparar el valor t, en valor absoluto, de nuestros betas, y si eso es mayor al t estadístico de la tabla para cierto alfa con ciertos grados de libertad, si sucede que eso es mayor, decimos que se rechaza la hipótesis nula. Este valor T1 menos alfa entre 2 con 18 grados de libertad, porque tenemos 20 observaciones, dijimos hace un rato que era, bueno, este alfa era 0.5, ¿no? 0.05, porque estábamos hablando de 95% de confianza. Eso es más o menos, o bueno, es 2.100.009. Y como hallamos el t asociado a nuestro estimador, eso es el valor absoluto de la discrepancia entre lo que hemos hallado con el beta que nos están ofreciendo entre la varianza del beta, entre la raíz de la varianza de beta. Entonces, el beta que nosotros hemos hallado es 0.88. El beta que nos están ofreciendo es 0, eso es la hipótesis nula.
Y la varianza de beta, ya la hemos salido hace un rato, era 0.05. Eso es igual a 17,6. Nos resulta que sí, 17,6 es mayor a 2.1009. Entonces, se rechaza H0. Entonces, podemos decir al 90%, al 95% de confianza de que nuestro beta sí es distinto a 0. Es decir, que sí tiene, sí X que tiene un efecto sobre Y. ¿Preguntas sobre eso, chicos? Entonces, ahora continuemos con el laboratorio. Ya acabamos los ejercicios, vayamos al laboratorio. ¿Qué más nos piden en el laboratorio? Ahora piden obtener el R cuadrado. Entonces, el R cuadrado, dijimos que era R cuadrado. La división entre suma de cuadrados explicada entre la suma de cuadrados totales. Entonces, el R cuadrado es 0.837. ¿Qué más? Me piden construya un intervalo de confianza al 95% para beta 2. Entonces acá damos el intervalo de confianza. Necesito para eso un límite inferior y un límite superior. Para construir el límite inferior necesito el beta, necesito la varianza, ¿qué más? El t, el valor de t, el x promedio. Veamos eso. Veamos qué más necesito. Me están pidiendo solamente para el beta 2. Entonces vamos para el beta 2. Para beta 2. Para beta 2. Primero necesito, a ver, beta 2. Regresemos a nuestros... A ver. Okay. Primero necesitamos saber el beta 2, luego el valor de t. El valor de t para 95% de confianza. Con, en este caso, los grados de libertad son, si tenemos 10 observaciones menos 2, serían 8 grados de libertad, con 8 grados de libertad. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el S al cuadrado, la varianza. Necesitamos la sumatoria de los X minúsculas al cuadrado, que ya lo tenemos acá. Necesitamos solamente eso. Entonces, hallemos el valor de t. Valor t. ¿Cómo se halla el valor t? Haciendo lo siguiente. Pongo igual inversa del t de student de 2 colas. Este 12 me dice 2 colas. ¿Con qué probabilidad? Probabilidad del 0.05. Nuestro alfa es 0,05, ¿no? Y con grados de libertad, en este caso que tenemos 8 grados de libertad. Este es punto y coma. Este es el valor de t.
Mi valor de S al cuadrado, dijimos que era la sumatoria del cuadrado de los recibos entre n-2 y n en este caso es 10, ¿no? Entonces, entre 8. Ese sería mi S al cuadrado. Entonces, con eso ya puedo hacer mi límite inferior, ¿no? Mi límite inferior es beta menos el valor t por la raíz cuadrada del S entre la sumatoria de los x minúscula al cuadrado. X minúscula al cuadrado es este. Y ya está, acá está mi intervalo inferior. Para mi intervalo superior necesito lo mismo, pero en lugar de este menos le pongo un más. Ya está mi límite superior. Pues con eso ya hallé la parte D. Luego me pide realice la prueba de significancia al 5%. Pues acá pongamos prueba T. Vamos a poner nuestro valor de T versus el valor de T para 95% de grados de libertad. Ya sabemos que eso es 2.30 y ahora hallemos nuestro T asociado a nuestro beta. Era el valor absoluto de la diferencia entre nuestro beta 2, menos 0, menos 0, todo eso entre la raíz de la varianza de beta. Que en este caso, ¿dónde está el S? Acá está el S. Revisemos, esto es beta menos 0, beta 2 menos 0 entre 0. Vamos a revisar esto. Esto es beta 2 menos 0 entre la raíz de la varianza ¿ya? Algo está mal acá. A ver, déjenme revisar. Valor de student 0.05, 8 grados de libertad, entre esto que es la suma de cuadrados explicada. Acá está suma de cuadrados residuales entre 8. Suma de cuadrados residuales entre 8. Valor de T
Vamos a ver en qué nos hemos equivocado. Acá está el valor de t. 2.30 está bien. El t. Ajá, acá nos equivocamos. Este es entre un minuto. Ahora sí está bien. Me equivoqué al sumar eso, al multiplicar eso. Entonces, ya tenemos la prueba T acá, con ese valor, contra ese valor, y resulta que esto es mayor que, ¿no? Entonces, si es mayor que, lo que hacemos es, se rechaza, ¿no? Si es mayor, el T de nuestro beta es mayor al valor T, lo rechazamos, no lo rechazamos. Entonces, eso quiere decir que podemos estar seguros que nuestro beta, que era 0.6226, sí es diferente a 0. Como es diferente a 0, sí tiene efecto X sobre Y. Pues todos estos resultados que hemos visto acá deben salir idénticos si lo hacemos en Stata. Nos vayamos un rato a Stata. Estamos acá.
Entonces voy a importar los datos. Los datos los tengo guardados acá. Acá están mis datos, los X y los Y. Para aplicar MSO simplemente se pone rec de regresión. Y versus X. Y ya está. En esa tabla me da información de todo lo que ya he hecho hace un rato. Entonces, todo este proceso en Excel que es complejo y que a veces, como me pasó ahorita, que es un poquito complicado porque se te va una multiplicación, una división, se te pasa un número. Todo ese complejo se puede resumir con un solo comando, que es rec y nada más. Entonces, es muy fácil, pero a la vez que es muy fácil, muchas veces nos acostumbramos a esto y nos olvidamos de dónde vienen los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo desde Econometría 2, hace ya varios años, no he vuelto a hacer una regresión en Excel como hemos hecho ahorita. Recién para preparar la dirigida, he vuelto a recorrer todo esto del Excel. ¿Por qué? Porque durante los siguientes cursos de la universidad, de la maestría, la tesis, los trabajos de investigación, siempre he aplicado Stata y ya no me he preocupado por hacer todo ese proceso de Excel. Pues acá en Excel ya tengo toda la misma información. Entonces, acá en coeficientes, este 0.936 es el beta 1, este 0.62 es el beta 2, acá este 31.98 es la suma de cuadrados totales, este 6.19 es la suma de cuadrados residuales, esta es la suma de cuadrados explicada, esta es la suma de cuadrados residuales y esta es la suma de cuadrados totales. Acá me está diciendo los grados de libertad, que es 8, como ya lo habíamos visto. Me dice que hay 10 observaciones. Me dice que el R al cuadrado es 0.9377. ¿Qué más? Estos todavía no lo han hecho en clase. Todavía esto. Esto es también lo que acabamos de hacer, los intervalos de confianza. Para el beta 2, el intervalo inferior es 0.39 y el intervalo superior 0.84. Para el beta 1, que es 0.936, el intervalo inferior es menos 1.49 y el intervalo superior 3.36. Para hacer la prueba de hipótesis, donde mi hipótesis alternativa es que el beta es igual a 0, puedo hacer dos cosas. Una es ver este P o ver este T. Este T, evidentemente lo tengo que comparar con el T de la tabla, pero más fácil es verlo acá. Si este valor que ven ahí, la probabilidad de que ese P sea mayor al T asociado a mi beta, si ahí me sale un número menor a 0.05, puedo decir con 95% de confianza que mi coeficiente es distinto a 0. Entonces, en este caso, sí. El beta 2 sí es distinto a 0. Pero acá me está saliendo un valor grande, 0.41, que es mayor a 0.05. Entonces, en ese caso diré que con el 95% de confianza que mi beta 1 no es distinto a 0. Entonces veamos, pongamos esto a un costado y pongamos el Excel al otro costado. ¿Coinciden los resultados? Veamos. Beta 2 sí me sale lo mismo, 0.62. Mi beta 1, 0.936, sale lo mismo. Mi suma de cuadrados totales sale 38, acá está 38. Suma de cuadrados explicadas 31, sale lo mismo. Suma de cuadrados reales 6.19, sale lo mismo. Mi R al cuadrado queda 83. Acá voy a jalar un poco. Me sale en 83.77, sale lo mismo.
¿Qué más? Acá, por ejemplo, en mi prueba T me salía 6,42. Acá me sale 6,42. Exactamente lo mismo. Mi varianza acá es 0,93, pero esto debería ser dividido con raíz. Falta sacarle la raíz ahí. Pues básicamente todo es lo mismo, ¿no? Acá hay información adicional, como esta prueba F, que es una prueba de significancia conjunta, que ya la van a ver luego. Esta es otra forma de leer la prueba F. Acá ya les adelanto que acá les está diciendo de que el modelo en conjunto sí es un buen modelo que explica bastante. Este que es el R al cuadrado pero ajustado. Al inicio de la clase les dije que el R al cuadrado es una buena medida de ajuste, pero a veces se distorsiona por algunos fenómenos que pueden suceder por ahí. Ya van a saber cuáles son los orígenes de esos problemas. Entonces, para esto se propone un R al cuadrado ajustado, que es corregible. Sale parecido, solamente se le hace un pequeño ajuste. Y esto que es el cuadrado de la suma de la suma explicada del modelo, que es información adicional que por el momento no vamos a ver. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? Diego, yo tengo una consulta. Dime. ¿Cómo hiciste para corregir los datos dentro? ¿Qué comando utilizaste? Bueno, en este caso podemos hacerlo manualmente, que es archivo, importar, hoja de Excel. Pueden importar cualquier tipo de datos. Acá pueden importar archivos en Excel, acá archivos delimitados con comas, que son archivos CSV, archivos como acá de base de datos, otros tipos de archivos en SPSS, en ese caso, acá Excel. Buscamos nuestro Excel, acá está la base del Excel, acá le decimos qué hoja, por ejemplo, acá tengo dos hojas, quiero la hoja 1, y acá me da una vista previa de cómo son los datos. En mi fila 1 me está poniendo X y Y, pero yo sé que esos son mis nombres de las variables, así que le pongo acá importar la primera fila como nombre de la variable. Si no quiero importar toda la hoja, acá le pongo de qué celda quiero que importe. Y hay otras características. Por ejemplo, a veces acá el 4.45 puede estar en lugar de punto, coma. Entonces, para eso hay esas opciones para corregir eso. Solamente aceptar, sí, y ya lo importo. Claro, la forma directa es este comando, que es import Excel, poner la ruta donde está tu Excel, decirle que está en tal pestaña y que quiero ponerle la primera fila, quiero que sea el nombre, y clear, que es límpiame toda la información o todos los datos que estaban antes, bórramelos, y solamente quédate con la que estoy importando ahora. Entonces, Stata es bien amigable. Lo recomendable es aprender a codificar, a usar códigos. Para usar códigos se recomienda utilizar un do file, que es esto. Entonces acá escriben su código, todo lo que quieran, guardan el código y cuando quieran lo pueden correr. Eso vamos a ver luego. Pero también pueden estar poniendo comandos de frente acá donde dice comandos. Entonces ahí también pueden poner comandos. Una buena forma de aprender en Stata es con el comando help. Ponen H minúscula, que es help, y ponen lo que quieran. Por ejemplo,
regresiones en inglés, reg. O sea, ahí me sale toda la información que debo saber sobre ese comando. ¿Qué hace el comando? ¿Cómo debo escribirlo? Acá me dice, el comando se llama regress, pero es suficiente con que pongas reg. Lo que está subrayado es suficiente. Primero pones la variable dependiente, nuestro y, luego todas las variables independientes, que son los x. Puedo ponerle condicionales, a veces pesos, eso vamos a ver luego que son los pesos. Los pesos más o menos lo que te dicen es cada observación puede representar no solamente a una observación. Entonces puede ser, por ejemplo, que, no sé, cuando hacen encuestas, hay personas que representan a una mayor cantidad de población y hay personas que representan a una menor cantidad de población. Ese es el peso. Y opciones. ¿Qué tipo de opciones tengo? Todo esto. Hay un montón de opciones. Acá les pone la descripción del comando, les describen cada una de las opciones, cómo pueden reportar los resultados, y acá algunos ejemplos. Por ejemplo, acá les dice que para que estén practicando hay una base ya guardada en Stata que se llama, ¿dónde está? Auto. Es una base que tiene Stata ya preguardado. Y con esa base pueden estar practicando una regresión simple. Acá le está poniendo algunos condicionales. Acá solamente que reporte los betas. Y acá otras opciones. Y acá tienen ejemplos, más ejemplos, más ejemplos. Y acá algunas formas de exportar solamente algunos números de sus estimaciones. Y acá la literatura para ver cómo pueden aplicar ese comando. Por ejemplo, esa base de datos que acabo de importar, que es auto, que viene ya preinstalada con Stata, es una base así, donde les da algunos autos, su precio, su peso, su largo. Entonces, con eso pueden estar practicando si quieren. Igual, cualquier cosa que necesiten ayuda, simplemente help, no sé, ¿qué podemos hacer? Pongamos student. A ver, algo que se me ocurre. O pongo student y me va a salir un montón de cosas. Por ejemplo, acá me está diciendo que esta opción es para hacer pruebas T, comparar si dos variables son iguales. Entonces pongo ahí y me dice la información de cómo debo utilizar ese comando. El comando se llama t-test, que es para ver si dos variables son estadísticamente similares o no. Y ahí me explica cómo debo interpretar, qué opciones tengo, dónde puedo recurrir si necesito más información. Pueden estar aprendiendo con eso. ¿Preguntas, chicos? Entonces creo que la siguiente ya tenemos calificada, así que durante estos días voy a coordinar con el profesor y la otra